Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Muy buenos días, tomen asiento por favor. En su Biblia, Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, por favor. Empezamos en el versículo 6. Hechos capítulo 1, verso 6. La Biblia dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El versículo 8, un pasaje clásico para hablar de obra misionera, es significativo. Los versículos que están antes y después de este pasaje, porque el versículo 8 muestra el enfoque que el creyente debe tener, nosotros debemos tener, de la labor que nos corresponde. Pero los otros versículos alrededor nos muestra el hecho de que los discípulos no estaban enfocados en lo que era esencial. Los primeros versículos, el 6 y el 7, nos muestra el hecho de que ellos aprovecharon la ocasión de tener a su Señor allí y le preguntaron: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Una pregunta y una preocupación legítima para la nación de Israel. Pero aunque era legítima su pregunta y su preocupación, ese no era el enfoque, ese no era la prioridad que ellos debían tener. Y de allí la respuesta de Jesucristo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso sobre su sola potestad. Y luego les dice en el verso 8 exactamente lo que ellos deben priorizar y dónde ellos deben enfocarse. No deben enfocarse en la restauración del reino de Israel, porque en el momento en el que Dios considere que es oportuno hacerlo, Él lo hará. Mientras tanto, el enfoque de ellos y nuestro está en lo que dice el versículo 8. Jesucristo les muestra en el verso 8 en qué deberían estar enfocados. Pero demoró solo un ratito para que nuevamente ellos pierdan por un instante su enfoque. Obviamente le ven a Jesucristo, Él está ascendiendo al cielo y era lógico enfocarse un ratito en Él, pero después ellos se quedaron viendo al cielo más del tiempo que necesitaban hacerlo. Y los dos ángeles les dicen: ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Por qué estáis mirando al cielo?
Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como habéis visto ir al cielo. Es significativo el hecho de que alrededor del verso 8, que muestra el enfoque que deberían ellos y nosotros tener, hay momentos donde estos apóstoles perdieron un poco el enfoque, pusieron su atención en otra cosa cuando debían estar priorizando, debían entender y debían llevar a cabo lo que se expresa en el verso 8, ser testigos. Así es que aprendemos que nosotros fácilmente podemos llegar a perder el enfoque. No necesariamente por cosas que están mal, no necesariamente por cosas que son pecaminosas, pero debemos ser cuidadosos de que nuestros proyectos, nuestros sueños, las metas que nosotros tenemos, nos lleven a enfocarnos y a embelezarnos en esas cosas importantes y nos olvidemos del enfoque de vida que nosotros deberíamos tener. ¿Qué debemos hacer? ¿En qué debe estar enfocada nuestra vida? No importa si somos pastores o servimos al Señor en un ministerio o somos creyentes bivocacionales, no importa las circunstancias en las que se desarrolla nuestra vida cristiana, el enfoque es el mismo. Debo ser un testigo de Cristo. Ese es el enfoque, esa es la meta, ese es el objetivo, esa es la razón que debemos tener para vivir, esa es la cosa que debemos estar haciendo ahora. El verso 8 nos muestra ciertos detalles en cuanto a este tema. El verso nos dice, pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Observa, para poder ser testigos, nosotros necesitamos el Espíritu Santo. Un testigo no puede ser un incrédulo. No importa cuánto pueda saber de la Biblia. Se espera que el testigo de Cristo sea uno que posee el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo ha hecho morada en él, porque cuando el Espíritu Santo vive en nosotros, entonces nosotros recibimos el poder para ser testigos de él. La palabra poder es la traducción de la palabra dunamis, que significa la capacidad que tiene el Espíritu Santo para hacer cualquier cosa. El todopoderoso Dios vive en nosotros. El todopoderoso Dios tiene todo el poder y toda la capacidad que nosotros necesitamos, mucho más de lo que nosotros necesitamos para llegar a ser fieles, eficientes y eficaces testigos de Jesucristo. La sola presencia del Espíritu Santo automáticamente no hace que ese poder se manifieste. Se requiere de nosotros dependencia. Es como un toma corriente en la pared, ahí tenemos uno. Yo sé que ahí hay 110 voltios, gracias. No necesito meter mis dedos ahí para saber que hay poder. Hay poder y a veces sí lo he, sí me ha cogido la corriente. Ahí es la fuente. Pero si no conectas tu vida, no importa cuánto poder hay allí. El Espíritu Santo vive en ti si has recibido a Cristo como tu Salvador. Hay poder en su persona. Pero nosotros necesitamos tener una vida de dependencia en Él para que así el poder del todopoderoso Dios pueda fluir a través de nuestras vidas y podamos ser testigos de Él.
Eso requiere dependencia. Eso requiere humildad, eso requiere ser conscientes de nuestras limitaciones y no confiar en nuestras capacidades, en nuestras habilidades, en nuestra sabiduría, en nuestro buen juicio y depender cada día del Señor y de su suficiencia para que así el poder que está presente en nuestra vida pueda fluir a través de nosotros y podamos ser testigos eficientes y eficaces de su mensaje a tantas personas que necesitan escuchar. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. La conexión entre la presencia y el poder del Espíritu Santo conectados con nuestro trabajo y nuestra labor de ser testigos es significativa en el texto. En este versículo no se nos dice que ese poder se expresa para otras cosas. En otros pasajes de la Biblia sabemos que sí, pero en este pasaje no. En este pasaje hay una conexión clara de lo que nosotros tenemos, la presencia y el poder del Espíritu Santo, como los recursos necesarios y suficientes para poder ser testigos de Cristo. De las 241 veces que aparece la referencia al Espíritu Santo, el 50%, 53 veces, aparece esa referencia en el libro de los Hechos. Eso es significativo, porque el libro de los Hechos nos está hablando de la vida de la iglesia, de la cotidianidad de la iglesia, de este propósito de ser testigos y cómo esto se llegó a desarrollar a través de los apóstoles en la iglesia de Jerusalén y luego a través de Pablo, a través de todos los viajes misioneros. La diferencia la marca el poder del Espíritu Santo, no tu habilidad. ¿Observas? Y cuando nosotros estamos confiando en nuestra habilidad, conocimiento, destreza para convencer al incrédulo, fallamos. Porque la diferencia la marca su poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Necesitamos depender cada día del Espíritu Santo para poder ser testigos eficaces, para poder enfocarnos en lo que debe ser prioridad en nuestra vida, para poder llegar a no priorizar cosas importantes y necesarias en nuestra vida, para llegar a priorizar en nuestra vida lo que es esencial. Y ser un testigo de Cristo es esencial en la vida del creyente. El verso 8 nos enseña también qué gente, quiénes son los encargados de dar testimonio. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Es obvio a quién se le encarga esto. Es obvio que el creyente es la persona responsable. Nosotros debemos ser testigos y es significativo el hecho de que esa palabra testigo procede de esa palabra mártir. Así es que esto sí muestra la clase de compromiso que nosotros debemos tener con Dios para que en la práctica nosotros podamos ser testigos eficaces. Debemos estar tan comprometidos con Dios para dar testimonio de Él al punto de que no tengamos problema de morir por Él. El ser testigo
y que ese testimonio nos lleve a la muerte. En nuestra metrópoli no es muy usual. En comunidades de nuestro país y en otros lugares del planeta, matan a personas por dar testimonio de Cristo. A nosotros usualmente no nos pasa eso. Generalmente alguien nos mira mal, alguien dice alguna tontería, alguien se opone a través de sus palabras y es generalmente lo máximo que nosotros llegamos a experimentar cuando somos testigos de Cristo. Pero aunque no nos matan, deberíamos tener ese nivel de compromiso. No solo de labios para afuera, sino en la realidad, nosotros estar dispuestos a morir por la causa de Cristo, a no tener problema de dar testimonio y cualquiera que sea las consecuencias de dar testimonio, no deberíamos tener problema porque tenemos un compromiso de llegar a ser fieles en nuestro testimonio por Él. ¿Hablas regularmente de Cristo? Piensa en tus amigos, en tus compañeros de colegio, de universidad, en tus compañeros de trabajo. Estás allí por algo. Tú eres el testigo que esa gente necesita. Dios te permitió ubicarte en ese lugar para hablar de Cristo. Y si tú y yo no lo hacemos, somos desobedientes. Nosotros somos la gente. Nosotros somos los cristianos que estamos encargados de dar testimonio. Este no es un trabajo del pastor y de los misioneros como algo exclusivo. Esta es una labor de cada creyente. Cada creyente es llamado a ser un testigo de Cristo. Para esto necesita de estar comprometido con su Señor. El problema es que a veces estamos comprometidos con otras cosas. Y no necesariamente pecaminosas. Con un proyecto, con un sueño, con nuestro trabajo, con nuestros afectos hacia nuestro cónyuge. Y nada de eso es incorrecto, pero cuando eso está en el lugar incorrecto, sí es un problema. Deberíamos estar comprometidos a ser testigos de Cristo. El verso 8 nos enseña el mensaje que nosotros transmitimos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Esa palabra testigo no solo describe el compromiso que debemos tener, sino también describe el mensaje que nosotros comunicamos. Si nosotros observamos un accidente de tránsito, porque un carro plomo y respetó el semáforo en rojo, se pasó y chocó a otro vehículo. Un testigo fiel no es el que inventa el mensaje, no es el que adorna el mensaje, no es el que altera el mensaje, no es el que lo cuenta de manera impactante. Un testigo fiel es el que transmite de manera objetiva, de manera real, de manera verdadera el mensaje. Ese carro plomo se cruzó el semáforo en rojo, impactó al otro vehículo y es el responsable. Si yo soy un testigo de Cristo, yo no invento el mensaje ya está escrito. Y el mensaje de salvación
No solo está escrito, sino ya ha sido apropiado por cada uno de nosotros. Nosotros recibimos a Cristo como Salvador personal. Así es que nosotros sabemos qué se debe hacer para aceptar a Cristo, porque nosotros ya lo hicimos. Así es que no podremos contestar todas las preguntas que nos hagan, pero una pregunta que sí podemos contestar es cómo una persona va al cielo. Porque si tú eres salvo, tú sabes cómo tú lo hiciste. Y esa es la información básica que un testigo necesita para dar testimonio de su Señor a esas personas incrédulas que tú y yo tenemos a nuestro alrededor. El versículo 8 nos enseña un cuarto principio. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿En qué lugar? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Volvamos a leer esa frase, pero leámosla exactamente como la frase transmite el concepto que Dios quiere transmitir. Y me seréis testigos en Jerusalén y al mismo tiempo en toda Judea y al mismo tiempo en Samaria y al mismo tiempo hasta lo último de la tierra. Eso es sumamente importante, porque yo no soy llamado a ser testigo en mi Jerusalén, alrededor de las personas que tengo contacto, a veces diario, y poder ser testigo ante ellos, y cuando termine mi labor, termine el trabajo que debo hacer, siendo testigo de esas personas que están a mi alrededor, entonces voy a empezar con mi obediencia a ser testigo en mi Judea, alrededor de un poco más lejos de Jerusalén, y el mapa ayudaría mucho para ubicarnos. Y después de que termine de ser testigo a todos los que están en Judea, entonces sí me voy a dedicar al trabajo de ser testigo a los que tengo más lejos en Samaria. Y después de que termine mi trabajo de ser testigo a los que están en mi Samaria, entonces voy a dedicarme a ir a todo el mundo. Esa no es la idea. El texto no enseña eso. El texto enseña que cada uno de nosotros somos responsables de ser testigos en nuestra Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, al mismo tiempo. Así es que yo necesito responsabilizarme por ser testigo en mi Jerusalén, allí donde estoy ubicado, hablar de Cristo a mis compañeros de trabajo, de estudios, en el colegio, en la universidad, a mis compañeros en el barrio, a que sea tan fácil como lo es cuando hablo con ellos acerca de deportes, cuando defiendo a capa y espada que este es el mejor equipo de fútbol, y lo defiendo y lo argumento, y tengo toda la habilidad para hablar de política y defender a mi candidato con esa misma vehemencia y pasión, ser testigo de él. En mi Jerusalén. Pero yo no estoy en todo el mundo. Ni puedo estar al mismo tiempo en Judea y en Samaria. Y por eso necesito comprender que para cumplir mi responsabilidad siendo testigo en Jerusalén, en mi Judea, en mi Samaria y hasta lo último de la tierra, necesito apoyarme en otras personas que están en esos lugares. Y por eso necesito apoyar de a de veras la obra misionera.
para que aquel pastor que está en Judea y que está en mi representación, apoyarle en oración y con ofrendas generosas para que él esté allí y cumpla su labor y pueda ser mi representante allí. Y debo tomar en serio mi responsabilidad de orar por aquel misionero que está en Samaria, en representación mía, orando por él, siendo fiel con mis ofrendas misioneras, para que él continúe predicando la palabra. Y debo ser fiel con aquel que está en Estados Unidos, o en la ventana 1040, o está en otro sitio donde físicamente yo no estoy. Y debo ser fiel para orar al Señor, para interceder constantemente por Él, para llegar a ofrendar con generosidad para que Él continúe representándome en ese sitio donde está Él. Y entonces en la práctica puedo ser un testigo que da testimonio en Jerusalén y al mismo tiempo en Judea y al mismo tiempo en Samaria y al mismo tiempo en todo el mundo. ¿Entiendes el versículo? Si solo eres testigo en Jerusalén, tu obediencia es parcial. Si solo eres testigo en cierto sitio, tu obediencia es parcial. A Dios no le impacta nuestra obediencia parcial. En verdad es desobediencia. Observa una cita allí en la pantalla. La siguiente. Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Para cualquier iglesia, observar que existe el hecho de que 3,000 personas se añaden a una iglesia. Imagínate el próximo domingo, en vez de 400 pasamos a ser 3,400. Inmanejable. No tenemos lugar. Tendríamos que abrir 5, 6, 7 cultos y una cama para el pastor para que pueda descansar entre cultos, porque pero seguían en Jerusalén. Pero seguían en Jerusalén. Según Hechos 4, 5,000 llegaron a aceptar a Cristo. En capítulo 6, una multitud. Pero seguían en Jerusalén. Y nuestra obediencia parcial no le llama la atención a Dios. Y Él bendijo a la primera iglesia con una persecución para que ellos entendieran que su obediencia parcial, su obediencia a medias no era suficiente y debían movilizarse para llevar el evangelio a toda Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Y solo los apóstoles se quedaron en Jerusalén y todos los otros fueron movidos, fueron sacados de Jerusalén y llegaron a toda Judea, llegaron a Samaria, y a través de los viajes misioneros de Pablo, todo el mundo conocido supo que Jesucristo es el Mesías. Hermano,
muchas veces. He orado en lo personal y en lo corporativo que Dios mande una persecución. Porque a veces no basta la clara y simple enseñanza de la palabra de Dios, porque, perdón el término, somos mal llevados. Y solamente cuando Dios interviene con algo complicado en nuestra vida, como lo hizo con los apóstoles, somos movidos a obedecer. Que Dios nos mueva de nuestra comodidad. Que Dios nos lleve a tomar en serio nuestra responsabilidad de ser testigos en Jerusalén, al mismo tiempo en toda Judea, al mismo tiempo en Samaria y al mismo tiempo hasta todos los rincones de nuestro mundo. ¿Eres un testigo de Cristo? Si la respuesta es no, yo espero que Dios te bendiga con una persecución. Porque solo así tú y yo vamos a ser movidos de nuestra comodidad y hacer lo que Dios espera que hagamos. Ser testigos de Él. Tomemos el evangelismo como un estilo de vida, y como lo aprendimos el domingo pasado, tomemos el discipulado como un estilo de vida. Y tomemos en serio nuestra responsabilidad de apoyar las misiones. Aquellos que salen de nosotros y van a otros lugares y establecen iglesias. Oremos por ellos. Demos generosamente a la obra misionera. Y si Dios te está llamando a ti a salir de este lugar y ser tú ese misionero que se va a ubicar en algún lugar de este planeta y va a establecer una iglesia, no resistas la obra que Cristo está queriendo hacer a través de ti, porque todos necesitamos ser testigos de Cristo en nuestra Jerusalén y al mismo tiempo en toda Judea y al mismo tiempo en Samaria y al mismo tiempo en todo el mundo. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra. Cuán similares somos a estos discípulos, Señor, enfocados en preguntas legítimas, preocupaciones correctas. Embelesados en el cielo, cuando la labor para ellos y para nosotros es clara: ser testigos. Ayúdanos a depender cada día de tu Espíritu. Y que ese poder fluya a través de nuestra vida y nos haga testigos efectivos, eficientes, comprometidos, dispuestos a llevar tu palabra. Yo ruego, Padre,
por la aplicación de tu palabra en nuestra vida. Y mientras usted sigue orando, por favor, puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, y usted quiere permitirme orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar un momento su mano. Y con eso me está diciendo: pastor, vengo por primera vez. Gracias, veo su mano. Veo su mano también, gracias. Alguien más por primera vez con nosotros. En un momento voy a orar por aquellos que nos visitan, que levantaron su mano. A ustedes quisiera ofrecerles algo más, totalmente voluntario. No se sientan presionados, no es la idea. Pero si usted quiere, usted puede tomar sus cosas y puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, una persona de nuestra iglesia se va a acercar, le va a llevar a un lugar privado y en ese lugar va a conversar con usted, para que no le dé recelo de pasar. Los demás tienen sus ojos cerrados. Así es que si desea hacerlo, venga con toda confianza. Denos la oportunidad de conversar un momentito con usted. Si desea hacerlo, venga en este instante con toda confianza. Gracias por ser la primera. Si desea pasar, hágalo, por favor. Padre Celestial, te doy gracias por las personas que nos visitan. Tú sabes sus necesidades y motivos de oración. Y conforme a tu voluntad, yo ruego que contestes sus oraciones. Padre, te pido sobre todo, si todavía no te conocen como Salvador, en este momento que van a estar escuchando el Evangelio, yo te pido, Padre, que puedan recibirte a ti como Salvador. Te ruego, Padre, por nosotros, a veces enfocados en cosas importantes y descuidando lo que es esencial. Ayúdanos a depender de tu Espíritu Santo cada día para ser testigos. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido